Es noticia en México, donde el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó un informe revelador de que el número de muertes por COVID-19 podría ser, preste usted atención a esta cifra, 60% más alto de lo que se informó oficialmente. Serían más de 321,000 víctimas en vez de 201,000. 429 muertes reportadas hasta este sábado. Esto según datos de la Secretaría de Salud. Este reporte se refiere al llamado exceso de mortalidad, que está determinado por el número de fallecimientos observados en comparación con los números esperados, con base en los registros de años previos. Con estas más de 321 muertes por COVID-19, México superaría las cifras reportadas por Brasil y colocaría al país en un segundo lugar de este indicador después de los Estados Unidos. Nos acompaña en esta parte del programa Laurian Jiménez Fidi, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Doctora, bienvenida, buena tarde, gracias por atendernos de nuevo y estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Doctora, que la propia Secretaría de Salud acepte un subregistro de más de 100,000 muertes genera ruido. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, lo que sucede es que la estrategia que México sigue para el control de la pandemia es una estrategia que ha estado basada en acciones fallidas, en falta de transparencia y en muchos errores que han llevado, como ya lo sabemos, a centenas de miles de personas a morir. Entonces, hoy por hoy, pues México tiene un subregistro casi 30 veces menor en términos del número de casos que reporta y alrededor de 2.4 veces menor en el número de defunciones. México es un país que maneja, pues, de forma lamentable las cifras y desde luego que la estrategia para controlar la pandemia. Y hoy lo estamos viendo. Esto del exceso de mortalidad pues no es nuevo. México se viene reportando el exceso de mortalidad que México ha venido acumulando durante toda la pandemia. Esto se ha venido reportando desde el año pasado y cada vez es más grave, más grave. Hoy con este último boletín de exceso de mortalidad sabemos que México encabeza el mundo en términos de exceso de mortalidad, o sea, muertes en exceso por número de habitantes. Es el país que tiene esta cifra más elevada a nivel mundial. Ahora, doctora, el mal manejo de esta cifra que hoy menciona la Secretaría de Salud, ¿es exprofeso? Es decir, ¿es que se vienen a dar cuenta ahora o es que ya es tan evidente que mejor lo dicen? No, está ocurriendo algo un poco raro. Bueno, a mí me causa un poco de asombro, que es hasta este momento cuando todos los medios de comunicación decidieron darle aire a este tema. Pero este tema del exceso de mortalidad en México es algo que ha venido ocurriendo desde mediados del año pasado. Es decir, se tiene ya la evidencia de que México, y son cifras oficiales también, porque son las cifras que genera la propia Secretaría de Salud de México. Nada más que curiosamente, ya veníamos con un exceso de mortalidad tremendo desde hace meses y parece que ahora es como una suerte de revelación, no solo para los medios internacionales, sino también para los medios nacionales en México. Como que finalmente el gobierno dio a conocer algo que no sabíamos y esto no es cierto. Esto ya lo venimos sabiendo desde hace meses, que México está en las cifras que se reportan de forma oficial como defunciones por COVID están muy subestimadas y es el propio gobierno de México quien da las cifras de qué tanto están subestimadas, pero lo ha venido dando a través del tiempo. No es la primera vez que se dan estas cifras de exceso de mortalidad, o sea, ya se tenían desde antes y por alguna razón curiosa, ahora que la prensa asociada da a conocer esto, todos los medios de comunicación han brincado con un tema que pues no, la realidad es que no es nuevo, no es una revelación. Esto ya lo sabíamos desde hace tiempo. Ahora, doctora, usted menciona una estrategia fallida.
¿En qué consiste esta estrategia fallida? Es decir, ¿en qué se ha equivocado México para tener la realidad que hoy tiene? Lo hemos conversado en otra oportunidad y ha sido tema, pero pues se sigue equivocando entonces. Sí, claro, nos seguimos equivocando en México, claro. México se ha equivocado en algo en lo que se han equivocado muchos países, que es México nunca ha centrado su estrategia fundamentalmente en detener la propagación del virus. Es decir, que México ha desviado su atención primero en tener muchas camas de hospital. Vamos a tener muchas camas de hospital para atender a los enfermos, cuando es una estrategia pues sin sentido, porque si se detuviera la propagación del virus no habrían tantos enfermos para requerir cada vez más camas de hospital. Es decir, que atacan al padecimiento y no a la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que México ha seguido no es una estrategia de salud pública, es una estrategia en donde se reacciona cuando las cosas se vuelven caóticas, ¿no? Entonces, primero era ver por las camas, pues sí, ver por las camas y tarde o temprano, en los meses, a finales del año pasado, principios de pues los hospitales, por lo menos en la Ciudad de México y en algunas otras grandes ciudades, estaban virtualmente colapsados en México. O sea, ya no había mucha gente muriendo en camino al hospital, en las ambulancias, en sus casas, en las calles. ¿Por qué? Pues porque no habían suficientes camas, por mucho que quisieron ver por las camas. Porque la estrategia tuvo que haber sido centrada desde siempre. Tiene hoy que centrarse ya en detener la dispersión del virus en la comunidad, en detener la propagación del virus. Esto es la equivocación fundamental que ha hecho México, que es afín a lo que ha hecho Brasil, a lo que hacen, perdón que se los diga, ustedes en Colombia, los argentinos, y ahora tristemente dos países que lo hicieron muy bien al principio están con mucho problema, que son Uruguay y Paraguay. También en Sudamérica, Chile con un problema tremendo, que si bien Chile es un país que tiene una campaña de vacunación realmente muy efectiva, que va avanzando a pasos realmente agigantados, ¿no? Sí. No es suficiente para detener el repunte de contagios que tienen, y Chile ayer estaba anunciando un nuevo confinamiento. ¿Por qué? Pues porque la estrategia con o sin camas, con o sin vacunas, ¿sí?, con o sin confinamientos, si la estrategia no se centra en detener la propagación del virus, tarde o temprano las cosas vuelven a colapsar. Claro, doctora. Ese es el error de México. Bueno, el error de México, según lo que usted nos está diciendo, el de México, el de Colombia, Venezuela, Chile, que usted lo menciona, son 16,5 millones de personas en confinamiento, pero no solo eso, acaban de suspender las elecciones. Había elecciones para elegir la constituyente el 11 de abril. El presidente está proponiendo un proyecto de ley precisamente por recomendaciones del Colegio Médico. Pero ¿cuál tiene que ser la estrategia entonces para detener el contagio? Siempre llegamos a esa disyuntiva terrible, contagio versus economía. Y quizás, pues no sé si se refiera a eso o qué hay que hacer. No, definitivamente no. La estrategia de recurrir a los confinamientos masivos cada vez que la situación colapsa, no hay nada más equivocado que eso. Los confinamientos no son una estrategia de salud pública, son un ejercicio de emergencia ante una situación caótica que no hay otra manera de salvar la vida de decenas o centenas de miles de personas. Los confinamientos masivos son increíblemente costosos para una sociedad, porque no cuestan solo en economía. Es decir, cada confinamiento masivo repercute más que el anterior sobre la economía de un país. Es decir, los confinamientos son increíblemente caros económicamente. Y no solo eso, socialmente. Tener a los niños fuera de las escuelas, las empresas cerradas, no hay actividades culturales, sociales. Esto repercute en el aspecto psicológico, emocional de la población, en los aspectos de desarrollo de las poblaciones jóvenes, etcétera. Son costosísimos y deben evitarse a toda costa. Okay. Ahora, lo que no se ha entendido es que es lo mismo que hace Europa. Europa, por ejemplo, empezaron ahí, tuvieron muy mal
a principios del año pasado en la primavera, que fue febrero, marzo, abril. Febrero, marzo, abril les fue muy mal y controlaron muy bien. Y entonces cometen el error de una vez que controlaron, dijeron, pues ahora sí, vamos a abrir. Entonces la gente se quita el cubrebocas, salen a la calle, empiezan a abrir todo. ¿Y qué pasa? Pues sí, pasa lo que tiene que pasar, que esto otra vez se va a todo y todo vuelve a colapsar. Vuelven a morir decenas de miles de personas y otra vez hay que confinar, vuelven al confinamiento. Ahora, tal vez Europa puede utilizar el confinamiento como una estrategia, pero Europa tiene la capacidad económica para sustentar los confinamientos. Es decir, claro, todos los países europeos tienen programas sociales que le permiten a la gente confinarse y de cualquier manera ellos tienen cómo poner comida sobre la mesa. También permiten que las empresas cierren sin que tengan que despedir a todos sus empleados y que la empresa quiebre, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí en Latinoamérica ese no es el caso, porque vivimos en sociedades en donde una población muy grande de nuestra población, en una proporción muy grande de nuestra población, requiere salir a trabajar diario para poner comida en la mesa todos los días. Y no tenemos, por lo menos en México, no sé cómo sea eso, Colombia desconozco, México no tiene programas sociales que le permitan a la gente confinarse. Es decir, cada vez que el gobierno mexicano dice, quédense en casa, quédate en casa, el subsecretario de Salud repetía 3 veces siempre como un mantra, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Y la pregunta que hacemos los mexicanos es, señor, ¿cómo rayos nos quedamos en casa? ¿De qué vamos a comer? Si el gobierno estableciera programas sociales que permitieran a la gente confinarse, pues tal vez esto se podría hacer. En México hay desempleo que no se había visto durante décadas, empresas quebrando, negocios que ya no van a volver a restaurarse, gente que está padeciendo económicamente de la forma más grave de lo que se ha visto casi en la historia de México. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Los confinamientos no son una solución para Latinoamérica. Latinoamérica tiene que hacer estrategias de contención epidemiológicas que no requieran los confinamientos, como hizo Vietnam. Vietnam es un país mucho más pobre que casi todos los países de Latinoamérica y sin embargo Vietnam ha controlado muy bien el problema. ¿Cómo? Estrategias de contención epidemiológica. Se necesitan ampliar las capacidades de pruebas diagnósticas y hacer un tamizaje y rastreo y detección de las poblaciones asintomáticas, que son las que impulsan la propagación de los contagios. Claro. Entonces, detectar asintomáticos, tener programas para aislarlos selectivamente y empezar a cortar cadenas de transmisión, vigilar fronteras, todo esto es indispensable, y buenos mensajes a la población. Los países del sureste asiático han sido muy exitosos porque ahí los gobiernos nunca le han prometido a su gente que esto tiene fecha de caducidad. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a usar el cubrebocas? Hasta siempre. Usted siempre lo va a tener que poner. A nadie se le ha prometido que se puede regresar a la normalidad que tuvimos o que entendimos como normal en diciembre de 2019. A nadie se le dijo que vamos a regresar a eso. Entonces, los del sureste asiático están muy conscientes. El día que se les dijo, pónganse el cubrebocas, saben que va a ser para siempre o hasta que venga una solución permanente, como una cura, un antiviral, una cura contra el virus, o que realmente tengamos vacunación masiva a nivel mundial. Salvo eso, no hay retorno a la normalidad como la entendimos antes. Y entre más pronto los gobiernos latinoamericanos entiendan esto y sepan que la única manera de controlar aquí, cada vez que nos mandan a confinamiento, es un golpe más duro que el anterior a la economía. Esto no se puede seguir haciendo así. Pues ojalá, doctora, y la escucharan, porque una estrategia de contención donde el confinamiento no es el que da resultado y golpea a la población, bueno, es lo que hemos hecho hasta ahora. Ojalá se entendiera que esta no es la forma y la manera. Buenos mensajes a la población y mensajes claros, además, claros, que la gente entienda y sepa que esto llegó para quedarse por un tiempo, porque además el mundo está en una curva ascendente de contagios, porque el que se puso la vacuna cree que solucionó el problema. No lo solucionó. La vacuna no va a impedir que usted se contagie, va a impedir simplemente que el COVID-19 le dé con menos fuerza, que no lo mate quizás.
Pero el problema también es que seguimos sin entender, doctor, esta es una encrucijada, no sé si alguna vez vamos a terminar de entender lo que realmente nos pasa. Le agradezco mucho. Dígame. Claro que sí, entre más pronto lo entendamos va a ser mejor. La gente ya no lo aguanta, en Latinoamérica están jalando de una cuerda que se va a romper. Es decir, cada vez en Brasil yo estoy viendo que la gente dice, bueno, a ver, somos vendedores en la playa, ¿cómo podemos estar? ¿Cómo quieren que comamos? O sea, ¿qué va? Están jalando de una cuerda que se va a romper y todo es porque los gobiernos no han querido hacer las medidas necesarias. Hay ejemplos muy claros en el mundo. Vietnam solo una vez, un país más pobre que casi todo Latinoamérica, con una población más grande que la mayoría de los países en Latinoamérica, ellos entendieron muy bien que el problema se tomaba, ahora sí como decimos en México, el toro por los cuernos y solucionamos el problema. Se fueron solo una vez a confinamiento y nada más. Y de ahí en fuera nunca han vuelto a confinarse. Lo que han hecho es mantener muy bien las estrategias de contención, las estrategias de vigilancia del avance del virus, cada vez que ven casos, a detenerlos, sí, cierres parciales, pequeñitos en tal ciudad, en tal región, no generalizados, no todo mundo, los enfermos solamente, qué sé yo. Esta es una estrategia y lo han hecho muchos. Singapur, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Australia. Es decir, hay ya muchos ejemplos de países que lo hacen bien. Y si Latinoamérica no aprende pronto esto además del problema sanitario, se está convirtiendo en un problema social y económico que nos va a llevar décadas solucionar a los latinoamericanos. Así es. Es un problema de la estrategia de nuestros gobiernos. Necesitan encontrar la forma correcta de hacerlo. Lamentablemente esa es la realidad. Doctora Lauri-Ann Jiménez Fibi, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Buena tarde para usted. Muy buenas tardes, un placer estar en el programa. Gracias, igual para nosotros tenerla. Pues es la realidad, ojalá entendamos, pero ya va un año, ¿no? Es un tiempo para sentarse, revisar lo que se ha hecho bien, qué estrategias funcionaron y cuáles no, qué países han sido exitosos y cuáles no. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla siempre con información en tiempo real. Las cuentas del canal y en mi cuenta personal cotidianamente leo sus comentarios. Al volver,